Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy estoy muy despeinada porque me voy a meter al mar y no traje colita, pero bueno, vamos a grabar así. Debo reconocer que me desespera un poco no haber terminado el libro. Yo soy un poco impaciente, entonces me cuesta leerlo por partes, pero pues o si no quedaría muy largo el video. Así que bueno, nada que hacer, es una lección para mí también. Y los que lleguen a este video y no sepan de qué les estoy hablando, ya hay dos videos anteriores en los que he venido leyendo quién se ha llevado mi queso. Entonces pueden ver en Cuentos desde Malta, la lista de reproducción Cuentos desde Malta, los dos videos anteriores y ahí se ponen al día para entender lo que sigue. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche les resultaba más difícil dormir. Y al día siguiente les quedaba menos energía y se sentían más irritables. Sus hogares ya no eran los lugares acogedores y reconfortantes que habían sido en otros tiempos. Los liliputienses tenían dificultades para dormir y sufrían pesadillas por no encontrar ningún queso. Pero Hem y Haw seguían regresando cada día al depósito de queso Q, donde se limitaban a esperar. ¿Sabes?, dijo un día Hem. Si nos esforzáramos un poco más, quizá descubriríamos que las cosas no han cambiado tanto. Probablemente el queso está cerca. Es posible que lo escondieran detrás de la pared. Al día siguiente, Hem y Haw regresaron provistos de herramientas. Hem sostenía el cincel que Haw golpeaba con el martillo, hasta que, tras no poco esfuerzo, lograron abrir un agujero en la pared del depósito de queso Q. Se asomaron al otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema. Así que a partir de entonces empezaron a trabajar más pronto y más duro y se quedaron hasta más tarde. Pero al cabo de un tiempo, lo único que habían conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Haw empezaba a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Quizá debamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede, sugirió Hem. Tarde o temprano tendrán que devolver el queso a su sitio. Haw deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaba a casa para descansar y luego volvía de mala gana al depósito de queso Q en compañía de Hem. Pero el queso no reapareció nunca. A estas alturas los liliputienses ya comenzaban a sentirse débiles a causa del hambre y del estrés. Haw estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba en lo más mínimo. Empezó a comprender que cuanto más tiempo permanecían sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Haw sabía muy bien que estaban perdiendo su ventaja. Finalmente, un buen día, Haw se echó a reír de sí mismo. Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez. Y encima nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido. A Haw no le gustaba la idea de tener que lanzarse de nuevo a explorar el laberinto, porque sabía que se perdería y no tenía ni la menor idea de dónde podría encontrar queso. Pero no pudo evitar reír de su estupidez al comprender lo que le estaba haciendo su temor. ¿Dónde dejamos las zapatillas de correr?, le preguntó a Hem. Tardaron bastante en encontrarlas porque cuando habían encontrado queso en el depósito Q, las habían arrinconado en cualquier parte creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Hem vio a su amigo calzándose las zapatillas, le preguntó: ¿No pensarás en serio en volver a internarte en ese laberinto, verdad? ¿Por qué no te limitas a esperar aquí conmigo hasta que nos devuelvan el queso? Veo que no entiendes nada, contestó Haw. Yo tampoco quise verlo así, pero ahora me doy cuenta de que nadie nos va a devolver el queso de ayer. Ya es hora de encontrar queso nuevo. Pero, ¿y si resulta que ahí afuera no hay ningún queso?, replicó Hem. Y aunque lo hubiera, ¿y si no lo encuentras? Pues no sé, contestó Haw. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentó de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. ¿Dónde tengo más probabilidades de encontrar queso? ¿Aquí o en el laberinto?, se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental.
Se vio a sí mismo aventurándose por el laberinto con una sonrisa en la cara. Aunque esta imagen le sorprendió, lo cierto es que le hizo sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentaba la suficiente seguridad en sí mismo de que encontraría finalmente queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Así que finalmente hizo acopio de todo su valor. Luego utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañada por los detalles más realistas de sí mismo al encontrar y disfrutar el sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros, queso cheddar de brillante color anaranjado, quesos estadounidenses, mozzarella italiana y el maravillosamente pastoso camembert francés. Y entonces oyó a Hem decir algo y tomó conciencia de hallarse todavía en el depósito de queso Q. A veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes, dijo Howe. Y esta parece ser una de esas ocasiones. Así es la vida. Sigue adelante y nosotros debemos hacer lo mismo. Howe miró a su demacrado compañero y trató de infundirle sentido común. Pero el temor de Hem se transformó en cólera y no quiso escucharle. Howe no tenía la intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaba para marcharse, empezó a sentirse más animado sabiendo que finalmente había logrado reírse de sí mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Howe se echó a reír con fuerza y exclamó: «Es hora de explorar el laberinto». Hem no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Howe tomó una piedra pequeña y afilada y escribió un pensamiento muy serio en la pared para darle a Hem algo en lo que pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiando en que eso le ayudara a Hem a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera y seguirle en la búsqueda de queso nuevo. Pero Hem no quiso mirar lo escrito que decía: «Si no cambias, te puedes extinguir». Luego, Howe asomó la cabeza por el agujero que habían abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado a esa situación sin queso. Durante un tiempo había creído que bien podría no haber nada de queso en el laberinto o que quizá no lo encontrara. Esas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Hem seguía preguntándose: ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Howe en cambio se preguntaba: ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás en dirección al lugar donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás, el territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso. Howe se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared por delante de él y se quedó mirándola fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de temor puede ser bueno. Cuando se teme que las cosas empeoren si no se hace algo, puede sentirse uno impulsado a la acción. Pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno no hacer nada. Miró a la derecha, hacia la parte del laberinto donde nunca había estado, y sintió temor. Luego inspiró profundamente. Giró hacia la derecha y empezó a internarse en el laberinto, caminando lentamente en dirección a lo desconocido. Mientras trataba de encontrar su camino, Howe pensó que quizá había esperado demasiado tiempo en el depósito de queso Q. Hacía ya tantos días que no comía queso que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que, si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro.
Luego esbozó una suave sonrisa al tiempo que pensaba, más vale tarde que nunca. Durante algunos días fue encontrando un poco de queso aquí y allá, pero nada que durase mucho tiempo. Había confiado en encontrar queso suficiente para llevarle algo a Gem y animarlo a que lo acompañara en su exploración del laberinto. Pero Hao todavía no se sentía bastante seguro de sí mismo. Tenía que admitir que experimentaba confusión en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que estuvo por allí afuera. Justo cuando creía estar haciendo progresos, se encontraba perdido en los pasadizos. Parecía como si efectuara su progreso a base de avanzar 2 pasos y retroceder 1. Era un verdadero desafío, pero debía reconocer que hallarse de nuevo en el laberinto a la búsqueda de queso no era tan malo como en un principio le había parecido. A medida que transcurría el tiempo, empezó a preguntarse si era realista por su parte confiar en encontrar queso nuevo. Se preguntó si acaso no abrigaba demasiadas esperanzas, pero luego se echó a reír al darse cuenta de que por el momento no tenía nada que perder. Cada vez que se notaba desanimado, se recordaba a sí mismo que en realidad lo que estaba haciendo, por incómodo que fuese en ese momento, era mucho mejor que seguir en una situación sin queso. Al menos ahora controlaba la situación en lugar de dejarse llevar por las cosas que sucedían. Entonces se dijo a sí mismo que si Fisgón y Escurridizo habían sido capaces de seguir adelante, también podía hacerlo él. Más tarde, al considerar todo lo ocurrido, comprendió que el queso del depósito de queso Q no había desaparecido de la noche a la mañana como en otro tiempo creyera. Hacia el final, la cantidad de queso que encontraba había ido disminuyendo y lo que quedaba se había vuelto rancio. Su sabor ya no era tan bueno. Hasta era posible que en el queso viejo hubiera empezado a aparecer moho, aunque él no se hubiera dado cuenta. Debía admitir, no obstante, que si hubiese querido, probablemente habría podido imaginar lo que se le venía encima, pero no lo había hecho. Ahora se daba cuenta de que probablemente el cambio no le habría pillado por sorpresa si se hubiese mantenido vigilante ante lo que ocurría y se hubiese anticipado al cambio. Quizá fuera eso lo que hicieron Fisgón y Escurridizo. Decidió que a partir de ahora se mantendría mucho más alerta. Esperaría que se produjese el cambio y saldría a su encuentro. Confiaría en su instinto básico para percibir cuando se iba a producir el cambio y estaría preparado para adaptarse a él. Se detuvo para descansar y escribió en la pared del laberinto. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo empieza a enmohecerse. Algo más tarde, después de no haber encontrado queso alguno durante lo que le parecía mucho tiempo, Hao se encontró finalmente con un enorme depósito de queso que le pareció prometedor. Al entrar en él, sin embargo, se sintió muy decepcionado al descubrir que se hallaba completamente vacío. Esta sensación de vacío me ha ocurrido con demasiada frecuencia, pensó, y sintió deseos de abandonar la búsqueda. Poco a poco perdía su fortaleza física. Sabía que estaba perdido y temía no poder sobrevivir. Pensó en darse vuelta y regresar hacia el depósito de queso Q. Al menos si lograba llegar hasta él y Gem seguía allí, no se sentiría tan solo. Entonces se hizo de nuevo la misma pregunta. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Hao creía haber dejado el miedo atrás, pero en realidad experimentaba miedo con mucha mayor frecuencia de lo que le gustaba tener que admitir, incluso para sus adentros. No siempre estaba seguro de saber de qué tenía miedo, pero en el debilitado estado en el que se hallaba, ahora ya sabía que se trataba simplemente de miedo a seguir solo. Hao no lo sabía, pero se retrasaba debido a que sus temerosas convicciones todavía pesaban demasiado sobre él. Se preguntó si Gem se habría movido de donde estaba o continuaba paralizado por sus propios temores. Entonces recordó las ocasiones en que se sintió en su mejor forma en el laberinto. Eran precisamente aquellas en las que avanzaba. Consciente de que se trataba más de un recordatorio para sí mismo antes que de un mensaje para Gem,
escribió esperanzado lo siguiente en la pared: el movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. Hao miró hacia el oscuro pasadizo y percibió el temor que sentía. ¿Qué habría allá adelante? ¿Estaría vacío? O lo que era peor, ¿le acechaban peligros ignotos? Empezó a imaginar todas las cosas aterradoras que podían ocurrirle. Él mismo se infundía un miedo mortal. Entonces se echó a reír de sí mismo. Se dio cuenta de que sus temores no hacían sino empeorar las cosas. Así pues, hizo lo que haría si no tuviera miedo. Echó a caminar en una nueva dirección. Y colorín colorado, este cuento no se ha terminado. Por un zapatico roto, luego les leeré otro poco.